Bienvenidos, varones, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, gracias por tomarse este tiempo para poder compartir, primero que nada, con Dios, pero también entre nosotros como varones. Muchas gracias. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Gracias. Bien, pues muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Están muy lejos. Yo les voy a decir una cosa. Yo no soy un gran predicador, ni mucho menos, ni nada. Y yo veo más esto como venir a compartir con amigos, ¿no? Venir a compartir, pues, ciertas situaciones que Dios me ha hablado en mi vida. Y yo los invito, acérquense de este lado. Están hasta incluso las luces un poco más están apagadas, al fondo, y no los alcanzo a ver y siento raro. Buenos días a todos. Vénganse sin miedo al éxito, dicen por ahí en redes, ¿no? Bien, pues muchas gracias. Qué bueno que están aquí, que se dan este tiempo para que podamos tener nuevamente, como les comentaba, para mí esto es más bien venir a compartir, ¿no? Con todos ustedes, pues situaciones que el Señor ha hablado a mi vida, ¿no? Situaciones en las que Dios aún ha tenido misericordia, pues de este caminar, ¿no? En su palabra, en buscar acerca de Él. Y bueno, antes que nada, me gustaría que podamos orar, que podamos poner este tiempo en las manos de Dios. Entonces te voy a pedir que cierren sus ojos ahí donde están y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, ¿no? Señor, te damos las gracias, Padre bendito, por poder estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por este día, Señor, por todo lo que tú has hecho en esta semana en nuestras vidas, Señor, por todo lo que tú haces, Padre bendito, y aún por lo que tú vas a hacer, Padre precioso. En esta hora, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre bendito, quien pueda hablar a nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, por poder estar aquí, por poder tener este tiempo, compartirlo, Señor, entre varones, entre amigos, Padre precioso. Gracias, Señor, pongo este tiempo en tus manos, que seas tú, Padre bendito, que sea tu Espíritu Santo quien tome el control en esta hora, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, y todo el mundo dice amén. Muy bien. Bueno, pues lo que les vengo a compartir el día de hoy, no pongan sus expectativas muy altas. Es un tema que titulé No es bueno, ¿no? Y es bien interesante esta parte que vamos a estar viendo hoy, pero ¿con qué tiene que ver esto de no es bueno? Pues lo vamos a ir descubriendo poco a poco, pero básicamente hoy les vengo a hablar acerca de la amistad, ¿no? Es algo que Dios ha estado hablando mucho a mi vida en estos últimos días y no son muy buenas noticias. Justo me acaban de dar un buen consejo, y es acerca de cuando hablo acerca de las cosas que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Y es lo que quiero hacer hoy. Quiero compartirles esto porque me parece que es algo con lo que generalmente uno como varón batalla, ¿no? Y voy a comenzar con una confesión. Ojalá que esto no los aleje de mí, ¿no? Pero quiero confesarles que Dios me ha mostrado que muchas veces en mi vida, desde que yo era adolescente, desde que yo fui creciendo, yo no he sabido ser un buen amigo. Yo no supe ser un buen amigo, ¿no? Es algo que Dios ha trabajado en mí, que ha trabajado. Los que me conocen un poco más saben que soy me gusta mucho ser muy sociable, ¿no? Me gusta mucho hablar, me gusta mucho platicar, pero eso no quiere decir que tenía amigos, ¿no? Y los que han escuchado, han venido otras ocasiones o han tenido la oportunidad acerca de platicar un poco más conmigo, pues yo les he contado muchas veces incluso que cuando yo era niño, pues me subía al camión y siempre buscaba un lugar en el que estuviera alguien más sentado, ¿no? Que estuviera... No que fuera yo solo ni con mi mamá, sino que fuera alguien más sentado, mi papá, sino que fuera alguien más ahí, porque me gustaba mucho platicar, ¿no? Me gustaba mucho platicar con las personas, y me sentaba yo en el camión y le preguntaba, ¿y usted a qué se dedica? ¿No? Y empezaba yo ahí a rascar y a preguntar.
Y siempre fui así, siempre fui muy sociable, aún a pesar de ciertas situaciones que yo tuve en mi adolescencia y demás, pero siempre fui muy sociable. Pero eso no quería decir que tuviera amigos o que yo mismo fuera un buen amigo. Y es algo que Dios me mostró, que yo no, en secundaria, en mi adolescencia, en mi juventud, yo no sabía ser un buen amigo, aún después ya en mi vida adulta, la verdad es que yo no sabía ser un buen amigo. Y he podido yo ver esta tendencia, ¿no? En varones, ¿no? En varones que como yo nos cuesta esa parte. Cuando yo llegué a ser adulto y comencé a tener incluso problemas ya de adulto, incluso ya casado, ¿no? Y estos problemas pues agudizados por mi falta de relación, ¿no? Con Dios, pues entendí eso, que me hacía falta un amigo, entendí como que se empezó a agudizar esa parte en mí, de esa necesidad de tener con quien compartir. Yo soy el mayor en mi familia, soy el único varón con mis hermanas, tengo 2 hermanas, y yo siempre quería tener un hermano varón, siempre quería tener un hermano, quería a quien poderle contar mis cosas. Cuando yo crecí, mi papá mi papá biológico pues no estuvo ahí. Entonces yo tenía esa necesidad, mi mamá era un poco muy sobreprotectora conmigo por todas estas situaciones, pero yo tenía esa necesidad. Sin embargo, nadie me enseñó, yo no sabía cómo hacerlo y no sabía cómo acercarme a las personas. O sea, sí lo podía hacer para cotorrear, ¿no? Para pues, meterme a la reta de fútbol o ese tipo de situaciones, pero no sabía cómo hacerlo. Y otra vez, cuando llegué a ser adulto, se empezó a agudizar esa necesidad en mí, porque había situaciones que yo necesitaba platicar con alguien y no tenía con quién. ¿Y por qué digo que no sabía ser un buen amigo, no? Porque sí tuve algunos que intentaron ser mis amigos, pero ¿por qué digo que yo no sabía? Yo estuve buscando, dice, en una página de internet acerca de las características de un buen amigo. Y dice aquí que un amigo, dice, ¿cómo debe ser un buen amigo? No hay una regla específica para ser un buen amigo. Aún así, hay ciertos aspectos que nos hacen sentir que tenemos una buena amistad. Y a continuación veremos algunas de las características de un buen amigo. Dice, un buen amigo sabe escuchar, tiene detalles contigo, no habla mal de ti. Él es el mismo cuando está contigo y cuando no lo está. Él dedica tiempo, te ayuda, te apoya, se comunica continuamente y organiza planes. Son algunas características que dice aquí. Y recordando, yo he tenido algunos amigos en ese sentido muy marcados en mi vida. Y por ejemplo, cuando yo iba en primaria, yo era muy bulleado, ¿no? Era muy bulleado, y recuerdo que en algún momento me tuvieron que cambiar de turno en la escuela porque tuve algunos temas. Entonces me mandaron de la mañana a la tarde, y cuando yo llegué a la tarde, al turno vespertino, pues no conocía a nadie, ya todos tenían sus grupos de amigos, y yo me sentía muy solo, ¿no? Me sentía solo, no me sentía, no era, yo estaba justo en ese punto ciego de la sociedad. Uno cuando está en la escuela se acuerda del más burro y del más listo, ¿no? Siempre como, pero los del medio nadie nos ve, ¿no? Como que somos invisibles. Entonces, pues yo estaba ahí en ese punto ciego, el nuevo, sin ningún chiste nuevo, ¿no? O sea, pues era el nuevo, pero pues no era ni el más guapo, ni el más feo, ni el más listo, ni el más burro. Entonces, pues ahí estaba yo. Y justo en ese año en la escuela entró otro chico nuevo, pero este brother era guapo, ¿no? Entonces, y sabía jugar fútbol muy bien. Y no, hombre, pues todos lo querían en su equipo, y todas las niñas, ay, no, mira, ahí está el guapo. Y yo dije, qué mala onda son todos, no jueguen. Yo llegué primero y a mí nadie me recibió así, ¿no? Pero este brother, recuerdo que justo el primer día que llegó, nos habían dejado hacer una manualidad, ¿no? Para el Día de las Madres. Y yo, como no tenía amigos, chal, qué triste, ¿no? Pero como no tenía amigos, pues yo me quedé en el salón, en el recreo, ¿no? A terminar mi trabajo para el Día de las Madres. Porque pues no le hablaba a nadie. Y llegó este chico que se llama Ricardo, y fue el primer amigo que yo puedo decir que tuve en mi vida, ¿no? Fuera de mi familia, de mi entorno, ¿no? De mis primos que me hablaban, pues porque tenían que hablarme, ¿no? Pero
pues llega Ricardo y pues él nuevo y todo, y me dice, oye, pues ¿qué haces? Pues mira, estoy haciendo esto, y yo tenía ciertos dones, ciertas habilidades que yo decía, híjole, ¿por qué no me ven? No, yo no era el más malo para dibujar, por ejemplo, y era algo que me encantaba, me gustaba mucho dibujar. Y Ricardo pues me habló, se acercó conmigo, me dijo, oye, pues ¿qué onda contigo? Y yo le empecé a hablar por lo mismo, y yo recuerdo que él tenía una habilidad de hacer un nudo con un hilo, con 2 dedos, ¿no? Y él me enseñó a hacer eso, y entonces como que empezamos ahí a tener una amistad. Y cuando empezó a venir todo el Vox Populi a alabarlo, porque era muy bueno en el fútbol, y las niñas, ay, el guapo, el nuevo, ¿no? Él fue un buen amigo conmigo, porque él no me dejó. Entonces decía, no, sí, vente a jugar. Decía, sí, pero yo no juego si no juega Beto. Ay, bueno, ándale pues, ya, que juegue Beto. Sí, ahí que juegue con ellos, ¿no? Pero él fue un buen amigo conmigo y estuvo para mí, y él me escuchaba, y él tenía ese tipo de detalles conmigo, y me dedicaba tiempo, me ayudaba, me apoyaba. En algún momento que hicieron un concurso de dibujo, yo me esforcé, hice un super dibujo y nadie me creía que yo lo había hecho, ni las maestras, ¿no? Me subieron a un salón con los otros finalistas y dijeron, si pueden replicar el dibujo, vemos quién gana, porque no me creían, ¿no? Y él me apoyó, y todos decían, no, vamos a votar por tal chico que era el popular, ¿no? Y Ricardo decía, no, ¿por qué? No, vamos a votar por quien está haciendo las cosas más padres, ¿no? Y voten por Alberto, voten por Beto. Entonces él fue mi amigo y fue una parte muy padre dentro de ese momento de mi vida. Y cuando pasamos a secundaria, nos fuimos a la misma secundaria, y en el primer momento a mí me encantaba el dibujo, ya hablé de eso, y él se fue al taller de dibujo, y a mí me tocó el de taquimecanografía. Para las nuevas generaciones, esas son máquinas de escribir. Entonces llegaron a mi salón, recuerdo, y dijeron, oigan, es su última oportunidad, ¿quién se quiere cambiar de salón? ¿Quién se quiere ir a otro taller? Y yo no me fui a dibujo, ¿saben por qué? Porque ahí estaba Ricardo, y yo quería brillar yo, por mí, no por Ricardo. Entonces no sabía ser un buen amigo, ¿se dan cuenta? O sea, todo lo que él hizo por mí en ese sentido de amistad, no es porque me diera nada ni nada. Yo dije, no, es mi momento de brillar. Es mi momento de brillar, no me voy a ir otra vez con Ricardo, vivir a su sombra, ¿no? Eso no hace un amigo, ¿no? Y al contrario, me alejé de él, y él me buscaba, y ya no se llama recreo, se llama receso, ¿no? O sea, y me buscaba y todo, y yo lo hacía a un lado, le decía, no, y me alejé de él, Después, más adelante en mi vida, tuve otro Ricardo, Dios algo quería hablarme ahí, ¿no? Y recuerdo una vez que mi hijo era un bebé y me quedé sin trabajo, Y salí a buscar trabajo, y no sé a cuántos les ha pasado esto, pero yo recuerdo que recorrí todo el día, llevaba días así, y llegó un momento en el que no encontraba trabajo, y yo tenía esta persona que se llama Ricardo, que era un amigo. Él se había acercado a mí y siempre intentaba como socializar conmigo, y yo honestamente no lo decía, pero ¿saben yo qué hacía? A mí me caía mal, o sea, sin haberlo conocido, sin nada, a mí me caía mal. No quería nada de él. Yo decía, y recuerdo que él tenía unos discos. En ese entonces, para las nuevas generaciones no era como hoy. Los discos era complicado conseguirlos, y más ciertas versiones, ¿no? De ciertos artistas que no llegaban a México, ciertas ediciones, y él tenía unos discos que yo quería de cierto artista que en ese momento me gustaba. Y yo me acerqué a él, y cuando aflojó los discos, me desaparecí. Fui, hice mis copias, se los regresé, y olvídate de mí, Ricardo. No sabía ser un buen amigo, no sabía ser un buen amigo. Y en esa ocasión, en la que yo estaba pues muy angustiado, no encontraba trabajo, mi hijo era un bebé, y a mí me daba pena regresar a mi casa y decirle a mi esposa, pues no tengo para la leche, no tengo para los pañales, no tengo para... Y recuerdo que me senté en un lugar y me puse literalmente a llorar, ¿no? A decir, híjole, no sé qué hacer, ¿no? Aunque Dios ya se había acercado a mi vida, yo lo había rechazado, ¿no? Entonces, otra vez no sabía ser un buen amigo, ¿no? Y llegó Ricardo saliendo del centro comercial
con su carrito así, repleto, lleno, en abundancia, pero abundancia. Y con su esposa y contentos y riendo. Y yo cuando lo vi así de reojo dije, trágame tierra, ¿no? Trágame tierra. Pues yo me sentía el más gusano de todos los gusanos, ¿no? Y llega este brother y me dice, oye, ¿qué tienes? Pues me vio, yo así de ching, ¿cómo no me fui ahí? ¿No? O sea, demasiado tarde cuando lo vi, ¿no? ¿Y saben qué hizo? Sacó de su cartera, yo estaba así, agachado, y yo lo vi, pues sacó la cartera, o sea, lo hizo, intentó ocultarlo, pero lo vi, no traía más en su cartera, traía un billete de 500. Yo lo pude ver y vi que, o sea, volteó y como que vio a su esposa, como que le dijo, oye, ¿no traes más? ¿No? Y con su esposa yo creo que le dijo, no, brother, ya, pues suficiente, ¿no? ¿Cómo que le vas a dar si este brother ni te habla, ¿no? O sea, y me los dio, me los puso en mi mano y yo no se los quería recibir y me dijo, no te los estoy prestando, si algún día me los puedes pagar, está bien, y si no, no importa, no importa. No, Dios me hizo sentir, dije, no puede ser, ¿no? Y no nada más hizo eso por mí, me dijo ahí, dice, ¿y sabes qué? Donde yo trabajo, ahí trabajo, ve mañana. Dice, no te van a dar la gerencia, ¿no? Ni nada, pero trabajo vas a tener, ve mañana. Y el otro día fui, en ese momento yo así lo veía, tragándome mi orgullo, tragándome todo. Me presenté, me estaba esperando en la puerta, me dijo, ¿qué onda? ¿Ya? ¿Tú estás listo? Y sacó un lunch y me dijo, toma, brother, porque hoy te quedas a trabajar. Me llevó con recursos humanos, con sus contactos, y me quedé a trabajar. Y ese es un testimonio que les puedo dar hoy, y lo he repetido muchas veces. Desde ese día hasta el día de hoy, jamás me ha faltado el trabajo. Jamás me ha faltado el trabajo. Y yo no sabía ser un buen amigo. Entonces, a veces Dios me recordaba eso hace unos días, ¿no? Porque yo oraba, después, hace tiempo, cuando regresé a la iglesia, oraba y decía, Señor, dame un amigo, dame alguien con quien yo pueda hablar, alguien con quien yo pueda compartir mis cargas, pero alguien que conozca de ti, Señor, alguien que me dé un buen consejo, porque si no, pues me van a dar un consejo que no, y pues no, Dios, no, o sea, ayúdame. Y Dios me recordaba todo esto y me decía, pues, brother, Alberto, pues hay que saber ser un buen amigo. ¿Te acuerdas de este Ricardo? Y del otro Ricardo, ¿y qué hiciste? Hay que aprender a ser un buen amigo, ¿no? Y es eso de lo que les quiero hablar el día de hoy, ¿no? De por qué es importante tener amigos, de por qué es importante ser intencional. Y nosotros que estamos en Cristo, podemos pensar, bueno, pues es que, pues mi gran amigo es Cristo, ¿no? Pues o sea, yo oro, yo hago mi devocional, es más, yo comparto, ¿no? Yo comparto y todo, pero pues nada más de lejitos, ¿no? O sea, estos son temas personales. Recuerdo mucho algo que me decía mi tío, cuando llegues a una entrevista y te digan, oye, pues, ¿cuál es el tema, no? Es que es personal, y te digan, no, pues dinos, no, pues por eso es personal, ¿no? Y así somos nosotros como varones, no queremos compartir, somos muy herméticos muchas veces, aún ya en Cristo, ¿no? Y decimos, pues con Cristo es suficiente, ¿no? O sea, Cristo es mi amigo, ese es el mayor amigo que puedo tener, ¿no? Y es verdad, no me malentiendan, no estoy diciendo que no sea verdad, pero cuando yo le decía esto a Dios, y le decía, Dios, pues ya soy tu amigo, yo ya me estoy acercando a ti, estoy leyendo de tu palabra, estoy buscando seguir tus pasos. Él me decía, sí, tienes razón, ya me estás buscando, ya yo soy tu amigo, Alberto, siempre he estado aquí para ti, todo el tiempo he estado esperándote para que vuelvas conmigo, pero falta más, te falta dar un paso más, ¿no? Y eso es de lo que quiero hablar con ustedes. Dios nos está diciendo eso. Ya estamos aquí, pero falta más. ¿Por qué? Cuando nos acercamos a Dios, lo que Dios me dijo es, Alberto, ya diste el primer paso, ya te acercaste a mí, pero no basta, porque en ese acercamiento conmigo yo te he estado hablando, Alberto, y yo te mostré Marcos 12:31 y te dije, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esos. Y después en Primera de Pedro, por darles algunos ejemplos, Dios es de lo que nos habla Dios.
3:8, primera de Pedro 3:8 nos dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y en Mateo 12 te conté, recuerda que te dije que la regla de oro es: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que te enseña la ley en los profetas. Entonces no basta, Alberto, porque ¿en qué momento lo vas a practicar? ¿En qué momento vas a practicar misericordia? ¿En qué momento vas a practicar ser compasivo? ¿En qué momento vas a ayudar a llevar la carga del de al lado? Pues necesitas amigos, necesitas practicarlo. ¿Y dónde lo vas a practicar? No lo vas a practicar aquí conmigo está bien, y ya lo estamos haciendo, Alberto, y soy tu amigo. Y como amigo te digo que no basta, que necesitas salir, que necesitas ser intencional, que necesitas hablar con los demás, que necesitas practicar todo esto que ya aprendiste. ¿Cómo sé, Alberto? ¿Cómo voy a saber yo y voy a reforzar el conocimiento en ti acerca de la compasión si no lo has practicado? ¿No? Y es eso lo que Dios, ¿cómo voy a practicar en ti el que pueda ser el apoyo de alguien más? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a reforzar ese conocimiento en ti, Beto? Tienes que salir a practicarlo. Y como varones, pues eso nos pasa, nos cuesta mucho ser intencionales, nos cuesta mucho abrir nuestro corazón, decirle al de al lado: ¿sabes qué? Estoy pasando esta situación, tengo este tema con mi esposa, tengo este tema con mis hijos, tengo esta situación, estoy siendo tentado. Ora por mí, brother, te estoy siendo tentado, tengo esta preocupación. O ¿sabes qué, brother? Estoy muy contento porque Dios hizo esto en mi vida, Dios me dio esta bendición. ¿Cómo lo vamos a hacer, no? Y decía yo antes, bueno, pues nosotros que ya estamos en Cristo, pero tal vez aquí hay alguien que esté por primera vez, ¿no? O si esto va a estar en la transmisión, tal vez alguien que nos esté viendo, pues no lo conoce. Dice: oye, espérame, pero pues yo no tengo a ese Dios del que hablas. Pues yo te digo, búscalo. Ese es el primer paso, busca a Dios. Dice en Lucas 11:10: pues al que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Y te aseguro que cuando Él comience a ser tu mejor amigo, Él lo va a hacer en ti como lo hizo en mí. Porque al que pide, al que busca, encuentra. Y es una promesa que Dios nos está dando ahí. Y yo tengo 2 observaciones esta mañana y un ejemplo, ¿no? Un ejemplo a seguir, que podemos seguir acerca de esto. De por qué no es bueno, por qué tenemos que ser intencionales, por qué es bueno tener amigos, por qué es bueno, dónde lo vamos a practicar. Y la primera observación es que no fuimos hechos para estar solos. Esa es una realidad, no fuimos hechos para estar solos, aunque queramos ser tercos en ese sentido y querer resolver todo solos y decir: no, yo soy el varón. Y sí, Dios nos dio esa identidad, pero ocupamos de los demás y no es bueno que estemos solos. Y yo veía esto en Génesis, ¿no? En Génesis, Dios nos habla acerca de los orígenes, acerca de todos los orígenes, ¿no? De la creación. Habla acerca incluso del origen del pecado. Pero hay algo interesante en Génesis 1 que yo veía hace tiempo en las pláticas con los adolescentes, ¿no? Cuando empezábamos a ver todo esto. Y ojalá, yo no sé si ustedes hayan visto esto alguna vez, pero a mí cuando yo lo vi me voló la cabeza. Y lo quiero compartir con ustedes. 7 veces, cuando Dios está haciendo el mundo, 7 veces dice en su palabra: y Dios vio que era bueno. Y lo voy a leer súper rápido. Dice en Génesis 1, versículo 4. Bueno, vamos a partir desde el 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que era bueno. Una. Y más adelante en el 9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. 2. Más adelante en el 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que dé semilla según su naturaleza, y árbol que dé fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno. 3. Más adelante en el 17 dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, está hablando del sol y de la luna, y para señorearse del día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. 4. Después en el 21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. 5. E hizo Dios en el 25 animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la faz, sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. 6. Y después me voy hasta el 30 y dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. 7 veces, ¿no? Pero hay una parte donde Dios por primera vez dice que hay algo que no es bueno. ¿Se imaginan qué es lo que Dios dijo que no era bueno? A mí esto me voló la cabeza, de verdad. En Génesis 2, en el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y más adelante, en el 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y está hablando acerca de Eva, ¿verdad? Pero no solo habla acerca de eso, es en general. Dios vio que no era bueno que estuviéramos solos. Y es así, no es bueno, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Y es justo ahí en los orígenes donde podemos ver este propósito de Dios. Este propósito de Dios que tenía para nosotros como hombres, como humanidad. No es bueno que estemos solos. Puedo ver ahí ese cumplimiento, ¿no? Ese propósito que Dios tenía para nosotros. Ahora puedo entender por qué me siento como me siento cuando no tengo esa necesidad de tener un amigo, de tener un hermano, de poder compartirle a alguien las situaciones que estoy viviendo. Y es una lucha constante porque mi naturaleza es de estar solo, ¿no? Es de querer estar solo, de querer resolver yo todo. Pero aquí está el propósito que Dios puso en cada uno de nosotros, y es que no es bueno que estemos solos, porque bueno tiene que ver con propósito. Cuando tú dices que una silla es buena, ¿cuándo dices que una silla es buena? Pues si yo me puedo sentar y estoy cómodo y estoy bien, pues es bueno, ¿no? Tiene que ver con propósito. Bueno tiene que ver con propósito. La segunda observación es que la soledad nos desvía, justo, nos desvía de nuestro propósito. Comenzamos a desconectarnos cuando estamos solos, no tenemos contacto visual. Yo lo puedo ver en mi trabajo, a veces eso nos pasa, nos ensimismamos en nuestro trabajo, nos ensimismamos en las redes sociales, ¿no? Ahora es el cáncer, me parece, de esta generación o de esta temporada. Recuerdo cuando salieron las BlackBerry, ¿no? Y todo el mundo veíamos a los de las BlackBerry como zombies, como una especie distinta, ¿no? Y dices, oye, este brother, ¿qué onda? Pero al final del día era algo que, al menos yo en mi trabajo recuerdo que decía, sí, yo quiero una BlackBerry porque ahí ya puedo ver mi correo y entonces puedo atender todo más rápido y todo. Y ahora, pues eso fue lo que pasó, ¿no? Nos contaminamos todos del virus porque ahora todos estamos así,
como zombies en el teléfono, no podemos ir a ningún lado sin el teléfono, salimos a donde sea y no nos sentimos, incluso no nos sentimos a gusto si no traemos el teléfono, pensamos que vamos a perder una llamada, oye, no me pasa a mí mucho, salimos a correr y pues, ahí vamos con el teléfono, ¿no? Y hay un montón ya de gadgets, ¿no? Porque pues, de repente no te puedes llevar el teléfono y no te preocupes, pero en el reloj ya puedes traer también ahí el teléfono, entonces no te vas a perder de nada. Y entonces estás anclado ahí, eso hace que estemos ensimismados, que estemos completamente desviados del propósito, que estemos, en mi trabajo me pasa, de repente ahora que está el home office, pues estás en casa, ¿no? Pero mi esposa me decía, pues estás, pero no estás, brother, porque pues no nos pelas, ¿no? O sea, al final estás, pero no estás, y estamos ahí clavados, metidos, estamos totalmente desenfocados, y de repente empezamos a tener situaciones en el trabajo, y no lo compartimos, nos cuesta compartirlo, nos cuesta decir, ayúdame, ora por mí. Y yo pedía esto, Dios, dame un amigo, y Dios me decía, tienes que aprender a ser un buen amigo, tienes que aprender a darle ese tiempo, tienes que aprender a compartir, tienes que aprender a abrir tu corazón, tienes que aprender a dedicar tiempo. Y Dios nos dice que si no tenemos con quién compartir, si no logramos tener a alguien con el cual puedas caminar juntos, y no estoy hablando específicamente de tu pareja como esposa, hablo de una vida, de un amigo, de un compañero de armas, ¿no? De alguien que tú digas, alguien al que tú le puedas hablar a las 2 de la mañana y decir, ¿sabes qué? No puedo dormir. ¿Y por qué no puedes dormir? No sé, brother, pero siento angustia. Ora por mí, ¿no? Que tú sepas que sabes que le puedes hablar y que te va a contestar y que va a estar ahí para ti. El poder decir, oren por mí, tengo esta situación, y que tú sabes que Él va a estar orando por ti. Y es también ser obedientes a la palabra, ¿no? Dicen en Primera de Tesalonicenses 5:11, así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. En Primera de Pedro 3:8 nos dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Y en Gálatas 6:2 nos dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Ven por qué nos desvía del propósito? Aquí están, así cumplirán la ley de Cristo. Recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, la reunión de varones se hacía por allá, se hacía un círculo ahí. Y yo llegaba cuando ya todo había comenzado, ¿no? Para no saludar a nadie. Y me iba antes de que terminara, porque no quería que se acercaran conmigo y exponer mi corazón, ¿no? No quería que se acercaran conmigo y decían, oye, brother, ¿cómo estás? No lo quería. Y no me daba cuenta que cuando alguien está haciendo eso por mí, cuando alguien se está acercando y me dice, brother, ¿estás bien? Oye, brother, ¿puedo hacer algo por ti? Aún eso es misericordia de Dios. Es misericordia de Dios, y eso me lleva a esta tercera observación en donde quiero hablarles de un buen ejemplo que tenemos acerca de esto. La tercera observación es que un amigo es eso, un amigo es misericordia de Dios. Un amigo es Dios diciéndote te amo. Un amigo es Dios diciéndote vamos a seguir trabajando en ti. Ya te di el máster, ya te di la clase, ya sabes de qué se trata, ahora ve y practica. Vamos a ver que lo que te enseñé ya lo puedes hacer tú, ¿no? Hay algo que siempre se dice acerca, al menos en mi trabajo, acerca de cuando estás coachando a alguien o enseñando a alguien, ¿no? Dices, tienes que reafirmar el conocimiento. ¿Y cómo lo reafirmas? Les preguntas, ¿cómo ves? ¿Te quedó claro? A ver, cuéntamelo tú, para tener ese feedback, ¿no? Y saber que se logró entender lo que quisiste decir, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Dios cuando nos da estos amigos, nos está dando ese feedback
nos está reforzando el conocimiento, está diciendo, quiero ver si lo que leímos juntos, lo que te enseñé a través de la lectura de hoy, quedó firme en ti. Quedó firme en ti. Y si no, no te preocupes, siempre puedes volver. Siempre puedes volver y volvemos a practicar. Y te voy a mandar a Lalo y te va a hablar, y entonces tú tienes que practicar esa parte. Y te das cuenta, de repente llegas un día a la iglesia, así me pasó a mí. Y después de que era el último en llegar y el primero en irme, me doy cuenta que hay muchas personas en las que puedo confiar. Me doy cuenta de la misericordia de Dios, de que puedo mandar un mensaje a muchas personas y que yo sé que van a orar por mí, que me van a dar una palabra de aliento, que me van a decir, Beto, ánimo. ¿Dónde podemos ver este ejemplo? Hay muchos ejemplos de gente de varones de Dios que se sintieron solos en algún momento y cómo tuvieron esa ayuda de parte de un amigo. O de gente que se sintió sola en algún momento de su vida. En muchas personas se me ocurre en Abraham, ¿no? Cuando recibió esa noticia de parte de Dios de decir, hey, ¿sabes qué? Pues sacrifícame a tu hijo, ¿no? Y ay, pues ¿con quién le comparto? O David, ¿no? Perseguido por su propio suegro. Y se sentían solos. Pero me quiero enfocar en Pablo. En los últimos momentos de su vida, ¿cuántos saben que Pablo le escribió a muchas iglesias? A unas para exhortar, a otras para agradecer, a otras para aplaudir la vida que estaban llevando. Pero en el último momento de su vida, él no le escribió a una iglesia. Él escribió a un amigo. Le escribió a su discípulo Timoteo. Al final de su vida, Pablo estaba confinado en una cárcel en Roma, en un pozo, aislado, frío. Estaba sufriendo de soledad, conviviendo con ratas, ¿no? En un agujero ahí frío, solo, en la última parte de su vida, porque todos sabemos quién fue Pablo y aún ahí él compartió, pero en esa última etapa donde él ya estaba destinado a morir, porque esa es la realidad, en ese hoyo él escribió a Timoteo. Y tal vez tú y yo no estamos en esa cárcel, en ese hoyo, en ese agujero frío, pero estamos en otro tipo de cárcel. Estamos en una cárcel llevando una losa pesada. Llevando una losa pesada, y lo digo porque yo lo viví, porque yo lo sé, son losas pesadas. Y al no abrirnos, al no ser intencionales, no podemos recibir esa misericordia de parte de Dios. Tal vez en esa cárcel, en nuestro trabajo, en un cubículo frío, en esa cárcel con esa losa de los problemas que puedo llegar a tener en algún momento, porque como varones llevamos muchas cargas: la familia, el sacerdocio, el trabajo, el ser buen proveedor. Pero no estamos solos. En este momento en el que Pablo está en sus últimos, en esta soledad, en esta cárcel, él no lo escribe a una iglesia, él escribe a su amigo Timoteo. Y vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. Incluso dice instrucciones personales, ¿no? Y esto está en 2 de Timoteo 4. Perdón, 2 de Timoteo 4, a partir del versículo 9. No viene en este orden, pero yo lo estuve leyendo y quise darle cierto orden a esto, porque puedo ver aquí que él en estos últimos momentos le escribió otra vez a Timoteo. Y puedo ver aquí que sus primeros amigos, él escribió a varias personas, ¿no? O habla de varias personas que son sus amigos. Y es algo más que quiero compartir con ustedes.
Tenemos que ser intencionales, y en el ser intencionales nos vamos a encontrar con muchas situaciones, y va a haber personas que tal vez dañen tu corazón, pero también vas a encontrar, en esa búsqueda vas a encontrar esos amigos de armas de los que hablaba yo antes, y eso no nos tiene que desalentar. Y es por eso quiero ver este ejemplo, porque él tuvo muchos amigos, él fue intencional, pero se encontró con muchas situaciones al mismo tiempo. Situaciones en las cuales Dios trabajó en él, en misericordia, en compasión, en perdón. Y lo puedo ver aquí en este fragmento, porque él habla de varias personas. Miren, todos sus primeros amigos estaban en la fe. Dice aquí: Crescente se ha ido a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. A Tíquico lo mandé a Efeso. Entonces puedo ver que tenía un grupo de amigos que estaban en la fe y que estaban trabajando en la obra de Dios. Pero también habla de Demas. Dice: Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Y todos vamos a tener también un Demas en nuestra vida, porque vamos a tener muchos tipos de amigos en ese sentido, ¿no? Y tenemos que nosotros aprender a nosotros ser un buen amigo sin esperar que el otro lo recibamos del otro, porque es ahí donde Dios va a trabajar con nosotros. Este primer grupo de amigos estaba en la fe, pero también tuvo un Demas. Dice que Demas lo abandonó, y la deserción duele, ¿no? Cuando te dejan con una carga solo, ¿no? Pero son importantes aún esos en nuestras vidas, porque nos ayuda a trabajar el perdón, por ejemplo, ¿no? Y luego dice, habla aquí de un Alejandro, ¿no? Dice: Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Dice aquí, dice: tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Él está hablando con su amigo. ¿Sí me explico? Es una plática muy íntima, lo que yo veo aquí. Muy íntima, y le está hablando de sus pues me imagino yo ahí la pandilla, ¿no? Y oye, ¿qué crees? Estoy hoy en la cárcel, en esta angustia, en esta soledad, y pues ellos están en la fe, y él está por allá, y Tito está en Dalmacia, y Crescente se ha ido a Galicia, y Demas nos dejó, brother. Demas se alejó. Y Alejandro me hizo mucho daño, y él está hablando con Tito, ¿no? Y no sé, yo es que me imagino esta escena de él ahí hablando, y cuántas veces yo he buscado eso, tener ese amigo en quien poder confiar, en quien poder decirle todo esto, ¿no? Y por eso me identifiqué con Pablo, por eso me identifico con esto, con esta situación que él está viviendo ahí en la soledad. Porque siempre vamos a necesitar de alguien a quien podamos decirle todo esto, que no nos juzgue, que le podamos decir: estoy tentado, él me hizo daño, Demas me abandonó. Y dice más aquí en el 13: cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Le está pidiendo misericordia, le está pidiendo: ven a verme, ven pronto, tráeme ese abrigo. Porque ocupamos de eso, ocupamos de esa persona que nos abrigue, que nos cubra con sus oraciones, con ánimo. Y además de su abrigo, le dice: tráeme también los libros, especialmente los pergaminos. Y es aquí no sé, me imagino esa escena. Perdónenme, no soy un buen predicador, pero es que es esa intimidad en la que yo siempre estaba buscando, ¿no? De decir, y veo dos cosas aquí. Veo que él está pidiendo él tiene este amigo, él está escribiendo en sus últimos tiempos, no le escribe a la iglesia, le escribe a su amigo, y le empieza a confesar cosas muy íntimas, y le dice: él está allá, y yo estoy aquí solo, están en la fe, y él me traicionó, y él me hizo mucho daño, pero por favor ven pronto, por favor abrígame
abrígame y por favor, tráeme la palabra. Porque Pablo sabía dos cosas que tenemos que entender todos nosotros. Tenemos que tener amigos en la fe, tenemos que tener ese otro amigo, porque no es bueno que estemos solos. Y él estaba también buscando refugio, buscando consuelo en el lugar donde todos nosotros lo buscamos. ¿Qué eran estos pergaminos? Yo me imagino que era la ley, ¿no? La ley de Moisés, o tal vez esos primeros bocetos de las parábolas de Jesús, ¿no? Porque ya empezaban ahí a circular en redes, ¿no? ¿Por qué? Porque él buscaba ese consuelo. ¿Dónde? Donde sabía que lo iba a tener, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Él estaba buscando a Jesús, a ese Jesús que trajo esas buenas nuevas, a ese Jesús que le dijo: solo a través de mí llegas al Padre. Yo traigo consuelo porque yo siempre voy a estar contigo. Esfuérzate y sé valiente. Eso estaba buscando él. Tráemelas, quiero leerlas. Quiero escuchar esa palabra, ese apapacho de parte del Padre que me diga: esfuérzate y sé valiente porque yo voy delante de ti. Quiero escuchar a Jesús que me está diciendo que Él está conmigo, que a través de Él llego al Padre, que Él me está esperando, que siempre puedo volver, que Él hasta el último día de mi vida va a estar conmigo. Pero también necesitaba un amigo en quien confiar, un amigo en quien recargarse, un amigo y aún amigos en quien practicar misericordia, aún amigos en quien practicar el amor, aún amigos en quien el poder practicar y aún compartir todo lo que de parte de Dios estaba recibiendo en esa cárcel, en ese momento de angustia, de soledad. Y otra vez, tal vez tú y yo no estemos en ese hoyo conviviendo con ratas, pero ¿cuántos se han sentido así? ¿O solo soy yo? ¿Cuántos se han sentido así solos? Y es ahí donde ocupamos un Timoteo que al que le podamos decir a las 2 de la mañana: brother, tráeme abrigo, abrígame, cúbreme. Y brother, tráete las escrituras porque necesito escuchar a Dios. Necesito escuchar que siempre puedo volver a Él. Necesito escuchar y retomar fuerzas, y que Él me diga: esfuérzate y sé valiente porque yo voy delante de ti. Y es eso, varones, que me gustaría que ustedes se pudieran llevar el día de hoy, porque eso es lo que ha hablado Dios a través de este tiempo en mi vida. Y hoy doy gracias a Él porque ¿saben qué? Hoy puedo decir que tengo amigos en la fe, que tengo esos Timoteos en mi vida. ¿Y saben qué? Hoy también les quiero decir que si para alguno de ustedes yo puedo ser ese Timoteo, gloria a Dios. Y que llevaré con ustedes ese pergamino con la ley y con las escrituras, y lo leeremos juntos y diremos juntos: mira, esforcémonos y seamos valientes porque Dios va delante de nosotros. Porque misericordias nuevas de Dios tenemos cada día. Y es eso, varones, de lo que les vengo a hablar hoy, de lo que les vine a hablar hoy. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso al Señor? Muchas gracias, varones.